Hola, ¿qué tal? Buen día. Em, Vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Corporativo Mexicano. Em, Mi nombre es Abelino Jaramillo y bueno, pues simplemente recordar que en módulos pasados hemos visto ya algunas sociedades mercantiles muy comunes para el sistema corporativo mexicano. Ya vimos también particularmente el proceso de su constitución y pues bueno, ahora vamos a continuar con lo que se conoce básicamente en la doctrina como las operaciones corporativas complejas, que son, bueno, pues la transformación, la fusión, la escisión, la disolución y la liquidación. Vamos a ver a detalle cada uno de estos procesos y vamos a ver algunos aspectos corporativos y fiscales que se deben de tomar en cuenta para cuando pues, queremos llevar a cabo una de estas operaciones con nuestra sociedad. Bueno, pues la transformación está regulada, vamos a ir en los artículos 227 y 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y aquí hay un aspecto que es importante resaltar y que pues algunos abogados corporativos compartimos, que es básicamente el concepto que nos da la ley. Se señala que las sociedades constituidas en algunas de las formas a que se establecen en las fracciones 1 a 5 del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pueden adoptar cualquier otro tipo legal y asimismo pueden transformarse en una sociedad de capital variable. Sin embargo, pues la realidad es que la doctrina ya se ha pronunciado en el sentido de que el tipo, bueno, la calidad de capital variable más bien es pues una modalidad, ¿no? Es un tipo de las que pueden adoptar, bueno, pues las sociedades. Por lo tanto, lo correcto sería cambiar estas palabras que incluso pueden ver aquí en la pantalla remarcadas en negritas, para que, pues la realidad es que el artículo dijera, podrán transformarse en cualquier otro tipo legal y asimismo pueden adoptar la modalidad de capital variable. Sin embargo, pues esto es solamente un detalle que viene en la ley y la realidad es que lo que se debe de entender es que las sociedades pueden transformarse en cualquier otro tipo legal y pueden adoptar la modalidad de capital variable, ¿no? Eh, Ahora, el cambio de denominación no constituye propiamente una transformación social ni tampoco genera la existencia de otra persona, como ya la Corte ya lo ha señalado. Es importante tomar en cuenta esto. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de la transformación? Ya consideramos, platicando con los accionistas, que puede ser óptimo la transformación de nuestro tipo social por otra, por las facilidades tributarias o por las cuestiones que tienen que ver con el acceso de nuevos accionistas o de nuevos socios a nuestra sociedad, ya sea que porque queremos abrirlos, es de una, por ejemplo, SRL, queremos tener una flexibilidad más grande en la transmisión de los títulos o de las partes sociales y poder admitir nuevos accionistas con mayor flexibilidad, pues cambiaremos a una SA. O al revés, somos una SA, pero pues la realidad es que queremos tener un mayor control respecto de la transmisibilidad de las acciones, queremos limitar o cerrar un poco el libre acceso de nuevos accionistas y de esta manera pues queremos transformarnos a una SRL, que la realidad es que estas operaciones son lo más común que vamos a ver en la práctica. Eh, ya una vez que lo platicamos, bueno, pues obviamente se va a convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas. Esta operación está contenida dentro del artículo 182, fracción sexta, que pues recordemos que es el listado o el catálogo de los actos que se tienen que tocar en asamblea general extraordinaria de accionistas, porque pues implica un cambio sustancial a la sociedad. Y pues de esta manera, pues ya se va a convocar con todas las reglas que ya vimos en los módulos anteriores. La convocatoria, donde vendrá el orden del día, se tendrá que aprobar por el quórum necesario. Y bueno, pues una vez que ya se haya hecho esto, pues se tomará la resolución favorable. Esta deberá de ser publicada en el portal de sociedades mercantiles de la sociedad de la Secretaría de Economía y debe formalizarse ante fedatario público e inscribirse en el registro público de comercio. Y hasta este punto es donde vamos a quedar como que en los actos corporativos propiamente hablando, en que el proceso que se tiene que seguir. Recordar simplemente que en el tema, y ya lo habíamos mencionado varias veces, que si en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas incluyen algún otorgamiento de poder,
poderes, pues el fedatario que tendremos que elegir para su formalización tendrá que ser un notario y no así un corredor público. Ahora bien, si no se incluye el otorgamiento de poderes propiamente dicho, pues podemos ir con un corredor público sin mayor problema. Eh, Cabe señalar que hay particularidades para algunas otras sociedades financieras específicamente, donde pues el tipo social es un elemento indispensable para que puedan constituirse como una sociedad financiera. Por ejemplo, pues hablando de, vamos a decir, casas de cambio, tiene que ser una sociedad anónima y pues por lo tanto no podrá existir la viabilidad para transformarse. Pero bueno, esto no es materia de nuestro curso, simplemente tomar en cuenta que esta va a ser la ley general de sociedades mercantiles nos va a dar las reglas, disposiciones generales para las sociedades mercantiles comunes, no así para las sociedades especiales, que tendremos que acudir a la ley especial de la materia para poder consultar los requisitos específicos que nos señale. Ahora bien, tocando los temas fiscales, bueno, pues obviamente este cambio se tiene que informar al SAT y, y simplemente pues también recordar que, bueno, pues para los aspectos generales les van a ser aplicables algunas cuestiones de la fusión como la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eh, entonces, bueno, pues es importante tomar en cuenta esto. La resolución miscelánea fiscal en el punto 2.5.13 señala que para efectos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y los avisos a que se refiere el Registro Federal de Contribuyentes se realizarán en los términos que establecen las reglas que ahí se establecen y las fechas, ¿no? Y el tema aquí es, bueno, pues que ahí se encuentran contenidas algunos cambios de régimen de capital, el cambio de denominación o razón social. Y bueno, pues esto es importante también, pues que aplica a la transformación de sociedades, por lo que también tenemos que tomar en cuenta estos aspectos fiscales. Y van a ser algunos puntos o que vamos a repetir en las siguientes diapositivas cuando hablemos de las otras operaciones. Ahora bien, pasemos a la fusión. La fusión es un acto jurídico por virtud del cual se integran dos o más sociedades mediante la aportación de la totalidad de su activo, pasivo capital, para que subsista una sola de ellas o se cree una nueva extinguiéndose las demás sociedades sin disolverse. Es bien importante esto y conocer los detalles específicos de que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos da, porque pues de aquí dependerá el tema de la diferencia entre la fusión y la escisión, el cual pues como veremos más adelante, pues se trata de la aportación en bloque de una sociedad que puede o no extinguirse a otra. Pero bueno, eh, aquí vamos a hablar de la fusión y pues tenemos en cuenta esto, ¿no? Existen varios aspectos teóricos que lo señalan como el tema de que será la fusionada, hablando de la sociedad que se extinga, y la fusionante, la sociedad que subsista, ¿no? Eh, los efectos fiscales de la fusión es que, bueno, pues principalmente la sociedad que subsista, es decir, la fusionante o que se cree, debe conservar la contabilidad y los inventarios y el registro de los bienes y pasivo de las sociedades fusionadas por lo menos 2 años. Es importante considerar que para efectos del impuesto sobre la renta y que no se considere este IVA por enajenación, la fusión debe tener motivos de negocio válidos, que pueden ser pues, una reorganización, eficiencia, concentración, etcétera. Y no tener como propósito principal evadir o diferir impuestos. Es importante señalar que pues esta operación, como lo señala la ley, debe ser decidida por cada una de las sociedades que van a intervenir en la fusión, en la forma que corresponda a sus estatutos y la ley respecto a su naturaleza. Generalmente lo que vamos a ver es, bueno, pues dos sociedades anónimas o las sociedades más comunes que ya hemos platicado, la sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Cada una tendrá que convocar a sus asambleas generales extraordinarias de accionistas para aprobar en lo conducente la fusión. Lo que comúnmente se hace es que en esta asamblea se presenta ya un convenio de fusión, un proyecto de convenio de fusión, el cual pues se analiza y en caso de que pues los accionistas estén de acuerdo, pues lo votarán y lo aprobarán designarán a un delegado que generalmente es alguien que tiene facultades amplias respecto a la sociedad para que suscriba este convenio de fusión. Eh,
Los acuerdos de fusión se deben inscribir en el Registro Público de Comercio y se deben de publicar también en el portal de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía. Y cada una de las sociedades debe publicar su último balance. Y bueno, aquellas que dejen de existir deberán de publicar además el sistema establecido para la extinción de su pasivo. Otro aspecto relevante es el tema de cuándo surte efectos la fusión. Y aquí hay un debate pues muy, eh, no sé si llamarle pues, ya que rebasado, pero sigue estando el debate de cuándo surte efectos para efectos fiscales, cuándo surte efectos para efectos corporativos, y si esto pues resulta en una contradicción. Dado que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala que la fusión no puede tener efectos, sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción que se señalaba en el Registro Público de Comercio y la publicación correspondiente, y para que dentro de ese plazo cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan puede oponerse judicialmente en la vía sumaria a la fusión, y pues esto suspenderá la fusión hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte. Si transcurrido este plazo nadie haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. Sin embargo, para efectos fiscales, lo que nos señala es que la fusión surte efectos al momento mismo de la suscripción del convenio de fusión entre las sociedades, lo cual, pues como les comentaba, ha generado pues un debate entre principalmente la doctrina y los operadores jurídicos. Bueno, pero pues sabemos que ya hay jurisprudencia donde la Corte señaló que pues no hay ninguna contradicción, dado que lo que busca un procedimiento, que es el procedimiento mercantil, es proteger especialmente a los acreedores particulares y respecto de la operación de la fusión. Y lo que busca la norma fiscal es propiamente determinar cuál es el hecho causante de los impuestos que pudieran resultar y en qué momento surten efectos. Y pues lo que se ha dicho es que es al momento de que se suscribe el convenio. Entonces es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta también para cuando se lleve este procedimiento de fusión de una sociedad de nuestro emprendimiento, de que pues tenemos que ser conscientes de los momentos en los que va a surtir efectos para las autoridades. Aquí hay otro procedimiento también muy importante que se tiene que tomar en cuenta y que no está propiamente contemplado en esta diapositiva, porque pues rebasa un poco el alcance de nuestro curso, pero también es importante tomarlo en cuenta, que de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica en su artículo 86, en relación con el artículo 61 que nos describe qué es una concentración de mercado, se considera la fusión como una concentración de mercado, y dependiendo del umbral monetario que represente la operación, tendremos que notificarle a la Comisión Nacional Antimonopolio de esta concentración y obtener la resolución previa a llevarla a cabo. Y esto es muy importante para los operadores jurídicos e incluso para los fedatarios, porque, bueno, pues si se celebra y se formaliza la fusión aún siendo de las que se tendrían que haber notificado y obtenido una resolución favorable para llevarla a cabo sin haberlo hecho, pues vamos a estar sujetos a una responsabilidad administrativa conforme a la ley mencionada, y también los fedatarios públicos van a estar también sujetos a una responsabilidad administrativa, es decir, una multa, en caso de haber intervenido sin haber considerado estas cuestiones. Entonces, bueno, pues es importante también tomarlo en cuenta, pero pues para efectos del curso, pues nos enfocamos principalmente en los efectos corporativos y fiscales. Ahora bien, eh, existe también una excepción de los 3 meses para que surte efectos, que es que la fusión puede tener efectos en el momento de la inscripción en el registro público, si en el acto se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse o se constituye un depósito de dicho importe en una institución de crédito, o que al momento de celebrar el acto, pues constare que el consentimiento de todos los acreedores. Sin embargo, bueno, pues la realidad es que en la práctica esto resulta bastante complicado y también puede generar algunas dudas, porque, bueno, pues la manera en la que se hace es que pues, los accionistas manifiesten, pues especialmente vía el Consejo de Administración, que no existe ningún pasivo, o que todos los que están ahí, los acreedores que se llegaron a presentar en el momento en el que se vote y acuerde la fusión y por lo tanto conste su consentimiento, pues son todos y que no existen más. La realidad
realidad es que esto puede ser un poco complicado pues la realidad es que no se recomienda en la práctica porque pues eventualmente podría salir alguien ahí que no se tenía conocimiento o que se trató de ocultar y no solamente implicara un problema respecto de los aspectos corporativos, sino una posible responsabilidad de aquellos accionistas que manifestaron bajo protesta a decir verdad que pues así estos eran todos los acreedores de la entidad, ¿no? Ahora bien, eh, es importante también tomar en cuenta que cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta a estas, es decir, que no exista una fusión por absorción, esta constitución de la sociedad se sujetará a los principios que rigen la constitución de la sociedad cuyo género ha de pertenecer. Entonces, también esto es importante porque si dos sociedades se van a fusionar, las dos se van a extinguir y van a crear una nueva, pues también se debe de contemplar en el instrumento correspondiente y en el convenio pues el desarrollo de los estatutos sociales de una sociedad, vamos a llamarle, de nueva creación. Ok. También es importante señalar lo que ya habíamos mencionado, pues dar los avisos correspondientes ante el Registro Federal de Contribuyentes en los términos de la Resolución Miscelánea Fiscal y el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con sus artículos 23, 24 y 30, fracción decimotercera. Ok, ahora vamos a hablar de la escisión. Lo que nos señala la Ley General de Sociedades Mercantiles es que hay escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando la escindente sin extinguirse aporta en bloque parte de su activo, pasivo o capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Eh, la sociedad se rige básicamente por el siguiente procedimiento. Solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas o socios por la mayoría exigida para la modificación de contrato social, es decir, Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se encienda deben estar totalmente pagadas. Recordemos cuando vimos el módulo respectivo a la constitución de sociedades que para algunas sociedades existe un plazo, pues vamos a llamarle de gracia, para que después de haber suscrito las acciones estén completamente pagadas en la sociedad anónima es de un año. Entonces, bueno, pues para efectos de la decisión, pues las sociedades deben estar completamente pagadas. Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas igual a la que sea titular de la escindente y la resolución que se apruebe, en donde se apruebe la escisión debe contener la descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social van a ser transferidos, la descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital que correspondan a cada sociedad escindida y en su caso al escindente con detalle suficiente para permitir la identificación de estas. Los estados financieros de la sociedad incidente que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social deben de estar también contenidos en esta resolución, debidamente dictaminados por auditor externo y corresponderá a los administradores de la escindente informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la decisión surta plenos efectos legales. La determinación de las obligaciones que por virtud de la decisión asuma cada sociedad escindida debe de estar también considerada en esta resolución, señalándose que si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la decisión, responderán solidariamente de los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso la o las demás sociedades escindidas. Esto obviamente para evitar que la operación se haga en fraude de acreedores teniendo un plazo de 3 años para pedir la reclamación a partir de la última de las publicaciones que se deben de hacer respecto de la resolución. Em, los proyectos de los estatutos y de las sociedades escindidas deben formar parte también de esta resolución. Esta resolución de decisión debe protocolizarse ante fedatario público y debe inscribirse en el registro público de comercio. También debe publicarse en el sistema electrónico ya multireferido en el portal de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía, donde se publicará un extracto de esta resolución que debe contener, pues básicamente la síntesis de los puntos que pues, hemos referido indicando claramente
que el texto se debe de encontrar completo y a disposición de los socios y acreedores de la sociedad en el domicilio social durante 45 días, contados a partir de que se hubiere efectuado la inscripción y la publicación. Durante este plazo de 45 días, cualquier socio o socios que representen por lo menos el 20% del capital o algún acreedor que tenga interés jurídico puede oponerse judicialmente a la decisión, y esta oposición suspenderá la operación hasta que se cause ejecutoria con la sentencia que declara que la oposición es infundada. Em, Esto siempre y cuando quien se oponga diera una fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse, ¿no? Cumplidos los requisitos o transcurrido el plazo referido, sin que se haya presentado la oposición, la decisión surtirá efectos plenos, y para la constitución de las nuevas sociedades bastará la protocolización de los estatutos y su inscripción en el registro público de comercio. Es importante tomar en cuenta que los accionistas que voten en contra de las resoluciones de decisión pueden gozar del derecho de separación de la sociedad, para que pues, se les liquide su haber social, ¿no? Es importante que tomar en cuenta que cuando la decisión traiga aparejada la extinción del escindente, una vez que surte efectos la decisión, se deberá solicitar en el registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social, y bueno, pues consecuentemente también se tendrá que solicitar y dar los avisos correspondientes al Servicio de Administración Tributaria, como puede ser, pues en caso de que haya una extinción de sociedad, pues la cancelación del registro del RFC, y también pues lo consecuente a los otros avisos que tenemos que dar. Y pues para esto también sería importante tomar en cuenta lo que señala el artículo 2.1.10 de la resolución miscelánea fiscal. Em, Ok, ahora vamos a hablar ya de la disolución. Ya platicamos de la transformación, la fusión y la escisión, que son, pues vamos a llamarla operaciones corporativas que tienen como finalidad la continuación de la actividad económica. Sin embargo, pues tomando en cuenta alguna otra estructura corporativa que nos convenga, o habiéndose realizado alguna división de acciones o de patrimonio, o la fusión, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, pues ya básicamente de la extinción de las sociedades. Eh, las sociedades, pues propiamente, al final de su vida, lo que tenemos que hacer es disolverlas y liquidarlas. Vamos a tocar primero el punto de la disolución, que pues se conoce básicamente en la doctrina como el fenómeno típico que implica la existencia de una o varias causas previstas en la ley o en los estatutos por las cuales se hace necesaria la terminación de las relaciones jurídicas internas. Esto pues se conoce como la disolución parcial, o bien de la propia sociedad como disolución total. Disuelta la sociedad, conserva su personalidad jurídica únicamente para efectos de la liquidación. Es importante aquí tomar en cuenta lo que la doctrina nos señala de la disolución parcial, que pues básicamente es la exclusión de un socio, es decir, se disuelve la relación social de la sociedad con uno de los accionistas, lo que en la realidad es, pues no es tan común como uno pensaría, y es que existe mucho debate en la doctrina de si es constitucional o no la exclusión de socios, generalmente porque en la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente hablando de la sociedad anónima, no se encuentra regulado el tema de que podamos excluir a socios como una cuestión de ministerio de ley. Es decir, se tiene que contemplar en los estatutos sociales, y la realidad es que rara vez se establece en los estatutos. Ahora bien, bueno, pues obviamente el accionista excluido, pues seguramente va a oponerse judicialmente a esta decisión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es, más allá de enfocarnos de la rescisión del contrato social para un accionista específico o excluirlo, es de la disolución total de la sociedad, es decir, cuando pues la sociedad deja de existir pues, para todos los efectos legales, ¿no? Ahora bien, la ley nos señala diversas causales de disolución, señalándose que las sociedades se disuelven por la expiración del término fijado en el contrato social. Si recuerdan, en alguno de los módulos previos donde hablábamos de algunas consideraciones relacionadas al tema de la constitución de la sociedad y hablábamos de la duración, que a veces parece un tema menor,
Pues no lo es, y especialmente cuando hablamos de sociedades que se constituyeron antes de las modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se previó que la duración podía ser indefinida, donde sí establecía una duración específica. Si nosotros no hacemos una modificación al contrato social extendiendo la duración antes de que llegue este plazo, bueno, pues por ministerio de ley la sociedad va a entrar en disolución al llegar a este término. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, especialmente cuando estamos hablando de sociedades que se constituyeron ya hace algún tiempo y de las cuales pues generalmente se establecía un tiempo, aunque muchas se establecía la duración de 99 años, pues tampoco es raro encontrar alguna sociedad en la cual la duración se estableció por un periodo de 50 años, de 30 años, etcétera. Otra de las causales de disolución que la ley señala es la por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. Si nosotros constituimos una sociedad cuyo objeto social es el desarrollo inmobiliario de un predio específico, una vez que se haya desarrollado completamente este objeto social, vamos a llamar, se va a desarrollar el proyecto inmobiliario denominado este, Inmuebles 24, donde pues se va a, pues, tiene como objeto el desarrollo de una torre para, con departamentos de carácter residencial, etcétera. Pues bueno, entonces una vez que ya se llevó a cabo todo este objeto social y se llevó a cabo, si no modificamos nuestro contrato social, pues bueno, esta sociedad habrá quedado ya disuelta por Ministerio de Ley porque el objeto social eh, haya estado consumado. Otra de las causales es por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social de la ley. Es importante considerar esto, que el artículo 182, que nos habla del catálogo de los actos que se deben de tocar en asambleas generales extraordinarias de accionistas, en su fracción segunda, nos señala la disolución anticipada de la sociedad y esta va a ser una de las causales más comunes que vamos a encontrar para el tema de disolución de sociedades y también con nosotros estamos en un emprendimiento, si consideramos que pues esta sociedad que tenemos por alguna u otra razón es necesario ya disolverla, pues lo que se tiene que hacer es convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, señalando en el orden del día la propuesta para la disolución de la sociedad. Y pues una vez votada con el quórum suficiente para ello, pues bueno, vamos a entrar ya ahora en proceso de disolución. Otra razón es porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Y probablemente esto nos cause confusión, pero pues es bastante común. Vamos a señalar que probablemente un papá o un hijo o un esposo o una esposa se constituyen una sociedad. Y bueno, sabemos que por regla general en México para tener una sociedad mercantil se tienen que tener dos accionistas como mínimo, a excepción de la sociedad por acciones simplificada, a la cual evidentemente no le aplica esta causal de disolución, pero en las otros, pues vamos a llamar que probablemente era uno heredero del otro. Al momento del fallecimiento y una vez llevado a cabo el procedimiento de sucesión y adjudicación de bienes, pues en una persona se van a concentrar las dos partes o la totalidad de las partes sociales o de las acciones y por lo tanto, pues en este caso estaríamos en una de las causales de disolución que dispone la ley. Entonces, bueno. Pues esta es una de las causales. Otra es por la pérdida de las dos terceras partes del capital social, que también puede suceder al momento de que se tenga que responder con el patrimonio de la sociedad respecto de alguna deuda adquirida y que de esta manera pues, se haya perdido el capital social o que haya una amortización de acciones en la cual no se haya tenido el cuidado necesario para cuidar este aspecto y pues entremos en una causa de disolución. Y por último, por resolución judicial o administrativa dictada por tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes. Y bueno, pues en este caso vamos a considerar algunos aspectos penales en los cuales pues, los códigos penales establecen que ante la responsabilidad penal de las empresas, hablando específicamente de las sociedades mercantiles, una de las causales será la disolución. Entonces, bueno, teniendo ya la resolución firme por la autoridad jurisdiccional que haya conocido del delito, en la cual se ordene como pena la disolución, pues entraremos en este proceso. Eh, Ahora, el proceso de disolución, pues ocurre automáticamente cuando vence el plazo de disolución, que ya lo referíamos. En los demás casos, la sociedad debe inscribir la causa de disolución en el registro público de comercio tan pronto como se compruebe. Si la sociedad no realiza la inscripción, cualquier interesado puede solicitar a la autoridad judicial que ordene el registro. Eh,
Si se inscribe indebidamente la disolución, cualquier interesado puede impugnar ante la autoridad judicial dentro de los 30 días para cancelar este registro. Eh, Ahora bien, este es un proceso, vamos a llamarlo como inicial como mencionábamos al inicio de esta diapositiva, la extinción de la sociedad mercantil pues se divide básicamente como en dos etapas, la disolución, que es la que estamos hablando, y la liquidación. Es ya una etapa en la que, pues como su nombre lo indica, lo que se va a tratar es una vez disuelta la sociedad, entrará en liquidación y esto quiere decir que el liquidador, que ahorita vamos a platicar que básicamente pues el liquidador es el representante de la sociedad en etapa de disolución, quien asume la representación social de la sociedad únicamente para efectos de la liquidación, lo que va a hacer es liquidar todos los activos de la sociedad con la finalidad de cubrir todos los pasivos y una vez habiendo cubierto los pasivos, se liquidará este remanente a los accionistas en la proporción correspondiente de su participación accionaria, básicamente. El concepto de la liquidación es el conjunto de actos jurídicos, contables y administrativos mediante los cuales una sociedad mercantil disuelta realiza las operaciones necesarias para extinguir sus obligaciones, convertir sus activos en dinero y distribuir el remanente entre los socios con el fin de poner término definitivo a su existencia jurídica. Es importante considerar que en materia fiscal o para efectos fiscales, el liquidador actúa como representante legal ante el SAT y debe presentar las declaraciones periódicas y la declaración final del ejercicio de liquidación. Aquí recordemos cuando hablamos de la duración del ejercicio social, es que por regla general el ejercicio social va a coincidir con el año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, con dos excepciones, que es al momento de su constitución, el primer ejercicio durará del momento de su constitución al 31 de diciembre y al momento de su liquidación, pues habrá varios ejercicios y uno de ellos habrá un ejercicio por el periodo que dure la liquidación. Es importante que la sociedad no, considerar que la sociedad no desaparece fiscalmente al disolverse porque conserva su RFC hasta que se concluye la liquidación y tenemos que presentar nuestro aviso de cancelación de RFC ya como último paso de esta etapa. Y lo que tenemos que hacer es el proceso es ya una vez disuelta la sociedad se tiene que designar, se hace la designación de liquidadores a esta persona, a estos liquidadores, se le va a entregar la administración por parte de los socios, quienes le entregarán todos los documentos relacionados con la sociedad. Se tiene que llevar a cabo pues la inscripción correspondiente y la publicación. Y bueno, pues ya el liquidador, como mencionamos, ahora el pago de pasivos y la distribución al haber social. Una vez realizado esto, pues ahora tendrá un balance final y se procederá a la cancelación del registro público de comercio. Y por último, se llevará a cabo la cancelación del RFC. Es importante tomar en cuenta que la cancelación del RFC solamente nos lo van a dar una vez que se compruebe que no tenemos ninguna obligación pendiente de carácter tributaria, si no, no se va a poder proceder a la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Muy bien, pues a este punto, hasta aquí llegamos con básicamente el aspecto tradicional de las operaciones corporativas complejas y el proceso tradicional de disolución y liquidación, que como mencionamos, pues básicamente es una etapa de la extinción de la sociedad que se divide en dos subetapas, disolución y liquidación. Ahora bien, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos presenta una opción simplificada, vamos a llamarle, que se incorporó recientemente en la ley y pues lo que nos indica, está regulada en los artículos 249 bis y 249 bis uno para llevar a cabo pues una disolución y liquidación anticipada. Ahora bien, para llevar a cabo este proceso es necesario que todos los socios sean personas físicas, que no tenga un objeto ilícito, es decir, que no haya entrado por disolución por tener un objeto ilícito, que se hubiera publicado el aviso de inscripción en el libro de socios de estructura vigente 15 días de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, donde se pretenda votar, o bueno, donde se señale que se va a poner a consideración de los accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, que no haya tenido operaciones y no haya emitido facturas durante los 2 últimos años. Y que esté al corriente de sus obligaciones fiscales. Para esto es muy sencillo. Ya sabemos que, bueno, tener una opinión de cumplimiento,
vigente al momento, donde se señale que estamos al corriente de nuestras operaciones fiscales, documento que se va a acompañar como documento del acta, como anexo al acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. El tema de también se puede obtener un comprobante de que no se han emitido comprobantes fiscales digitales por Internet, es decir, CFDIs o facturas durante los últimos 2 años, que no tenga adeudos y que sus representantes no están sujetos a proceso penal. Además, es importante tomar en cuenta que la sociedad no debe estar en proceso de concurso y no debe tratarse de una sociedad financiera. El procedimiento, pues la realidad es que por lo mismo va a ser pues más sencillo que que el procedimiento platicado en las diapositivas previas, donde pues se acordará en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se debe de acordar por unanimidad la disolución y liquidación. eh, Manifestando que se cumplen los requisitos de ley y dicho acuerdo debe publicarse en el portal de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía, no siendo necesario elevarlo a instrumento público, lo cual pues representa claramente una ventaja porque pues no se tiene que absorber el costo del pago de los servicios del fedatario. La Secretaría de Economía verificará la procedencia del acuerdo y en caso de que considere que es así, lo mandará a inscribir el Registro Público de Comercio, eh, para que, bueno, pues se haga lo correspondiente. Ahora bien, los socios van a entregar a la liquidación los bienes, libros, documentos de la sociedad, así como sus títulos accionarios dentro de los 15 días siguientes a la toma del acuerdo, y el liquidador distribuirá el remanente dentro de los 45 días a la asamblea. Recordemos que en este caso, pues al no existir adeudos por parte de la sociedad, pues en teoría el liquidador no tendrá que llevar a cabo el pago de algún pasivo, ¿no? Si hubiera, pues evidentemente no podríamos encontrarnos o adecuarnos dentro de este proceso simplificado de disolución y liquidación y por lo tanto los activos de la sociedad únicamente tendrán como destino liquidarse para distribuir el remanente dentro de los accionistas en la proporción que les corresponda de conformidad con su participación accionaria. Ahora bien, el liquidador debe posteriormente publicar el balance final dentro de los 60 días tomados después, y esto es importante, de la asamblea. Eh, Son tiempos muy cortos, pero pues así tiene que hacerse. Y por último, una vez realizado esto, pues la Secretaría de Economía ordenará la cancelación del folio mercantil de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Una vez teniendo esto, pues pasaremos también al tema de la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes ante la autoridad tributaria de conformidad con el reglamento del Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea fiscal, pues vigente al momento de llevar a cabo este acto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente estas son las operaciones corporativas complejas que nosotros vamos a encontrar reguladas y pues desde la transformación de la sociedad hasta el proceso de disolución y liquidación. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar el apartado que tuvimos dentro de nuestro curso de los módulos correspondientes a las sociedades mercantiles para continuar posteriormente en el siguiente módulo para hablar de los contratos mercantiles, que son una materia muy relevante para los actos corporativos en el derecho mexicano. Pues les agradezco mucho que hayan visto este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Abelino Jaramillo 16. Soy Abelino Jaramillo, su abogado corporativo. Nos vemos en el siguiente video.